Al ver nosotros que ya se está acabando este año, deberíamos de pensar que este gran acontecimiento, la venida de Cristo, se apresura cada momento más. Ya ha pasado tantos años desde la primera vez que yo escuché que ya Cristo ya viene. Muchos anunciaban eso. Pero es necesario que hoy sigamos anunciando esto. Que Cristo ya viene, porque el Señor Jesús dijo que vendrá a la hora que menos pensemos. Como un ladrón en la noche, dice él, dando a entender que pues vendrá cuando menos se lo espera uno. Los ladrones saben estar, cuando uno está descuidado, ahí llegan. Así que así vendrá el Señor Jesús a la hora que menos pensemos nosotros. Y por lo tanto, pues necesitamos recordar este suceso tan grande, tan tremendo. ¿Y qué tenemos que hacer? Porque mire, es tan importante saber entender muchas cosas. Hoy vamos a tener un tema el cual se titula Lo que has recibido, guárdalo. Hemos recibido tantas cosas. El nada más entender que Dios se hizo hombre y vino aquí a la tierra. Pues es un regalo, es el regalo más grande que puede existir. Dice este versículo de esta manera: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿De qué nos debemos recordar nosotros? De acordar de lo que hemos recibido, de lo que hemos oído, su palabra. Y lo tenemos que guardar y arrepentirnos. Y dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí claramente, ¿quién está hablando aquí? Jesús. Pero hay un punto primordial que dice, que nos da acá, nos dejó una clave, por así decirlo. Velar. Porque dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Si no velas, no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La iglesia debe estar despierta. Debemos saber qué tiempo estamos viviendo nosotros. Sabemos y entendemos rápidamente que estamos viviendo tiempos de cumplimientos de las profecías. Eso sí lo logramos entender. Pero también estamos viviendo tiempos peligrosos ya. Si nosotros nos olvidamos por un rato, porque tristemente el ser humano, aunque seamos cristianos, si dejamos de acordarnos de lo que hemos recibido y oído, nos enfriamos y comenzamos nosotros a envanecernos, a envilecernos también. Así es el ser humano, así es el hombre, refiriéndome tanto a hombre como mujer. Se empiezan a tomar decisiones sin el temor de Dios. Se empieza, entonces aquí nos está diciendo, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Recibimos una salvación grandísima, como nos dice la palabra, ¿verdad? Recibimos promesas eternas. Escuchamos la palabra de vida. Tenemos que guardarla y arrepentirnos también. Y estar velando. Nosotros sabemos que aquí velar es perseverar en santidad, en oración, en obediencia. Eso es velar.
espiritualmente. Perseverar en la obediencia de la palabra. Hacerla sí o sí, cumplirla sí o sí. Quiero seguir leyendo algunos otros versículos. Vamos a Mateo 25:45. Mateo 25:45 en adelante. Entonces, lo que has recibido, guárdalo. Cuídate de guardar lo que has recibido y oído. Y fíjese qué maravilloso, porque aquí nos decía, acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Porque recordemos que el arrepentimiento debe de estar siempre en nosotros. Cuando nos enfriamos, sí, no queremos ni arrepentirnos. Mateo 25:45 dice de esta manera, Jesús está hablando aquí. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? No sé si aquí hay siervos fieles y prudentes. ¿Qué quiere decir prudente? Que tiene prudencia, que tiene cuidado, ¿verdad? ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Entonces, fíjense, ¿qué nos está diciendo acá? Aquí en la iglesia, aquí la iglesia es la casa, fíjense, ¿no? Así es. Aquí la iglesia es la casa de Dios. Su Señor dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé su alimento a tiempo? Que no piense usted en una casa donde se les da de comer un plato de lentejas. Está hablando de la palabra de Dios aquí. ¿Usted da ese alimento en su casa? Para empezar. Dice el versículo siguiente, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Imagínese que venga el Señor y nos encuentre haciendo esto, dando palabra, dando alimento. Luego dice el siguiente versículo, de cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Y aquí quiero enfocarme en un punto muy importante. Nosotros muchas veces, aunque no digamos estas palabras, pero pareciera que así lo sentimos, ¿verdad? El Señor Jesús todavía falta mucho en que venga. Y lógicamente hacemos y deshacemos, ¿verdad? Nosotros tenemos una tarea, un deber muy importante, el cual es pues estar viviendo en obediencia, ser luz del mundo. Imagínense, el Señor Jesús le dijo a su iglesia, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Ahora, imagínense pues, si no es así, si no estamos dando luz, si no estamos dando ese alimento, entonces, si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y dice el versículo 49, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora en que no sabe. A la hora que no sabe. Y luego dice también el siguiente versículo,
y lo castigará duramente. ¿Qué cosa va a hacer el Señor? Si viene y nosotros no estamos llevando la palabra, porque dice, este siervo fiel y prudente, ¿qué es lo que hace? Da el alimento a tiempo, antes de que venga el Señor Jesús. Precisamente a eso se refiere. Él quiere que a tiempo. Si no es así, dice, lo castigará duramente, pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabían ustedes que esto que dice Jesús varias veces comenta esto? Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Nada más es para cristianos? El lloro y el crujir de dientes va a ser para personas que escucharon la palabra, aparentemente se convirtieron, aparentemente ahí estaban en la iglesia, con el grupo de la congregación, etcétera, etcétera, pero se empezaron a enfriar y a alejar y empezaron a decir, mi Señor tarda en venir. Y lógicamente esos son los que llorarán, crujirán los dientes. Y es muy importante que nosotros no descuidemos eso que Dios nos ha dado, su salvación. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es tan importante perseverar. Decíamos, no enfriarse, no envanecerse, no envilecerse, porque estos pasos a cualquiera le puede pasar de la iglesia, cuando se enfría uno. Por eso es tan importante recordar que la venida del Señor Jesús, más en estos tiempos que son fin de año, pues nosotros sabemos que hay muchos pasos o muchas cosas que podemos hacer para que no lleguemos a enfriarnos, para que no lleguemos a decir, el Señor tarda en venir. Por ejemplo, ¿qué nos dice la palabra? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Y más sabiendo que aquel día se acerca. Esto lo dice Hebreos 10:25. No dejando de congregarse. Claro, todo esto. Decía un comentarista, ¿realmente amamos la venida del Señor Jesús? ¿Le estamos esperando? Miren cómo decía el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:8. 2 de Timoteo 4:8, él decía estas palabras. Es que realmente estamos viviendo como si anheláramos ya ver al Señor Jesús, como si amáramos su venida. Dice Timoteo 4:8 aquí, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nosotros amamos su venida o esperamos a Cristo. Somos de aquellos siervos fieles y prudentes que el Señor puso sobre su casa para darles alimento a su tiempo. O de aquellos siervos malos que comienzan a golpear a los otros. Es decir, que se empiezan a pelear con todos, pues. A eso se refiere, fíjense. Ahorita que leíamos esos versículos. Pero si aquel al siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en llegar, y comenzaría a golpear
a sus consiervos, a comer, es decir, a ocuparse de otras cosas, a eso se refiere. Recuerden, mire, Hebreos 3:13, ¿cómo nos dice? ¿Qué recomendación tan importante es Hebreos 3:13? Este versículo dice así: antes exhortaos o exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Estarse exhortando cada día mientras se diga hoy, es decir, hoy te voy a exhortar, hermano. Al otro día, hoy, ahora me toca a mí exhortarte. Y así debemos estar, exhortándonos los unos a los otros cada día, porque ese endurecimiento por el pecado, porque nosotros, ¿cómo debemos de estar mientras estamos aquí en la tierra esperando al Señor? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué hacía la iglesia cuando comenzó? Dice que perseveraban, ¿verdad? Cada día en el templo, dice, todos los días se reunían en el templo. Que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, es decir, en fomentar unidad para que no se agarraran del chongo al rato. En la comunión unos con otros, en las oraciones perseveraban. Mire aquí Colosenses 1:21. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? ¿Qué debemos de estar ocupados haciendo? Colosenses 1:21 dice de esta manera: y a vosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, porque teníamos pensamientos perversos realmente, ¿verdad? Hacíamos malas obras, pero ahora nos ha reconciliado. Versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Usted recuerda que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿en qué debemos perseverar? El Señor Jesús hizo una obra tremenda, grandísima en su cuerpo. El sacrificio, la crucifixión, todo, ¿por qué? Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Qué debemos estar haciendo todos los días mientras esperamos que el Señor Jesús venga? Como leíamos ahorita, a todos los que aman su venida, pues luchando, creciendo en santidad, negándonos, muriendo cada día. Eso es, ¿para qué morir cada día? Como el Señor Jesús decía, ¿no? Tomen su cruz, muriendo cada día. Es decir, yo tengo unas pasiones ahí de que quiero ahorcar a mi pareja y todo, pero a eso debo de morir. Ya no lo voy a ahorcar. Y así creciendo en santidad. Ahora ya lo empiezo a amar. Ahora ya la esposa ya le pasa, le sirve su platillo, ¿no? Entonces, crecer en todo eso, en la santidad, en la unidad, la armonía, el amor. Así debemos de estar. Eso debemos estar creciendo. Y no estancarnos tampoco. Crecer en amor.
crecer en santidad, porque debemos de llegar a ser a la estatura del varón perfecto. Imagínense qué alto nos puso el Señor, el estándar al que debemos de llegar nosotros. Entonces, leíamos acá, ¿verdad? Este versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Y luego dice el versículo 23 también, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe. Fundados y firmes en la fe. ¿Realmente estamos creciendo en la fe nosotros? ¿Tenemos ya más fe? Que de repente no sabemos nada, ¿no? De un hijo. Ay, Dios, ya nos estamos imaginando que vamos a ir por él a la morgue. Imagínense. ¿Qué clase de fe es eso, no? No, tener fe y confianza en el Señor. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, crecer en la fe, si en verdad permanecemos firmes y fundados en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio. ¿Cuál es la esperanza del Evangelio que hemos oído? Pues que llegaremos un día a estar con el Señor para siempre. Bueno, vamos a aquí a Hebreos 12, 15 al 17. Estamos tocando este tema, lo que has recibido, guárdalo. No lo descuides, nos quiere decir el Señor Jesús. Lo que recibiste, su salvación, no la descuidemos. No al rato, pues. Y es que aquí vamos a ver algo muy fuerte, que es ser profano. Dice estos versículos de Hebreos 12, 15. Mirad bien, en pocas palabras, fíjense bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Imagínense dejar de alcanzar la gracia por la cual somos salvos nosotros, por su gracia. Que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura estorba, contamina también. Es que ¿qué debemos hacer nosotros? Por ejemplo, para ser luz en este mundo, ser luz a las demás personas, nuestro testimonio, ¿verdad? Cuando se da un mal testimonio y se ve una persona por su forma de ser que dicen mejor no, ni me acerco a la iglesia, ni voy a la iglesia, está haciendo todo lo contrario, ¿no? Esta raíz de amargura estorba, dice, y muchos son contaminados. Dice el versículo 16, no sea que haya algún fornicario o profano. La fornicación espiritual es preferir otras cosas que a Dios, ¿no? Ser profano es, pues no me interesa la salvación. Algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Decía un comentarista, profanamente arrojó de sí ese privilegio espiritual que tenía él. Tenía un privilegio grandísimo espiritual, Esaú, de que en lugar de llamarse ahorita el pueblo de Dios Israel, se podría haber llamado Esaú o Edom, porque él era el primogénito. A él le tocaban las promesas y las bendiciones. Pero dice que
por una sola comida vendió su primogenitura. Y aquí nos está refiriendo que por satisfacer la carne perdió un privilegio muy grande espiritual. Y así puede pasar en este tiempo y siempre a cualquier cristiano que haya recibido las bendiciones, la salvación de Dios y todo, y por preferir dar gusto a la carne, eso es ser profano realmente, como nos está explicando acá. Luego dice el versículo 17: ustedes ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Y pues ahorita que hablábamos de ese enfriamiento espiritual, esto llega a pasar. El enfriamiento espiritual pues va a hacer que un cristiano llegue a ser fornicario, profano, o que prefiera otras cosas en lugar de seguir con obediencia a la palabra y al Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso nos dice, mire aquí 1 Pedro 1:14 al 17. Ayer veíamos nosotros un poco de estos versículos. 1 Pedro 1:14 dice así, ¿verdad? Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenía estando en ignorancia. No vivir con los mismos deseos. ¿Qué deseaba Esaú? Dice que se estaba muriendo de hambre, ¿verdad? Y dijo, bueno, ¿de qué me va a servir la primogenitura si me muero de hambre? Mejor dame ese plato de lentejas. Le dijo a su hermano Jacob, Israel, ¿verdad? Y sabemos todo lo que pasó. Así que nosotros ya no tengamos los mismos deseos. En pocas palabras, ¿qué deseos teníamos antes? Mejor ni digamos, ¿verdad? Porque eran deseos perversos. Imagínense seguir con esos deseos todavía. Luego dice el versículo 15: sino como aquel que nos llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en todo momento, en todo tiempo. Y dice el versículo 17: y si invocáis por Padre. Fíjese, ¿quiénes invocan por Padre a Dios? Pues nosotros, ¿verdad? Nosotros, porque por haber creído y recibido al Señor Jesucristo, nos dio Él la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducirnos con un temor reverente todo el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Nosotros somos peregrinos? Sí, porque claro, estamos de paso en este mundo. Nuestro peregrinaje es la vida que tenemos mientras estamos aquí en el mundo. Estamos de paso. Pero aquí nos está mandando, no nos está sugiriendo. Si invocamos, en pocas palabras nos está diciendo, si ustedes quieren seguir invocando por Padre al que juzga sin acepción de personas, condúzcanse con temor, vivan con temor. Y recuerden, el temor es la reverencia que le tenemos a Dios. Siempre decimos el temor de Dios. Voy a decir esta mala palabra, no, mejor no. Voy a tomar eso que me gustó pero no es mío, mejor no.
Ese es el temor de decir, ay no. No nos podemos librar de los pensamientos muchas veces, ¿no? Y nos llegan pensamientos, pues, dardos de fuego, dice, del maligno, ¿no? No te dejes, dale tú también con el sartén. Pero decir, no, mejor no. Detenernos es temor de Dios, ¿no? Y seguimos. Bueno, Romanos 13, versículos 12 al 14 también. También nos dice, porque necesitamos guardar lo que hemos recibido, guardarlo, y viene. Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Aquí nos pone como ilustración que estamos ahorita de noche y que cuando amanezca es cuando Cristo venga. La noche ya está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Desechemos toda maldad, nos está diciendo acá. Desechemos todo lo que echa a perder nuestra relación con el Señor. Vistámonos de las armas de la luz. Dice el versículo 13: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en envidias, contiendas y envidias. Que decíamos que son las contiendas, andarse peleando, andar discutiendo con este, con aquel, con aquella, y diciendo yo tengo la razón, tú no. No andar en estas cosas. Y es que desafortunadamente, pues, como humanos comienza uno a ocuparse de esto nada más, de la glotonería. ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Qué me voy a vestir? Y ocuparse, ¿verdad?, de esas cosas. Anda uno tan ocupado con eso. No, ahora voy a agarrar otro trabajo más, un tercer trabajo para comer lo que me gusta a mí. Me gusta el caviar y cuesta mucho, pero pues a eso se refiere, ¿no? En pocas palabras, en estar nada más ocupado en eso de comer, de nada más andar ocupados en tomar, como dice acá, ¿verdad? Entonces, o andar todavía en contiendas, en envidias. Dice el versículo 14: sino vístanse del Señor Jesucristo. Vean qué hermoso nos dice. Vestirse del Señor Jesucristo. En pocas palabras, parecernos mucho a Él. Y no proveer para los deseos de la carne. Porque nosotros mismos, desafortunadamente, nos proveemos de las cosas, de los deseos de la carne. Y pues, al rato nos enfriamos, nos alejamos, nos empezamos a volver profanos ya. Ya decimos, ay no, pero la iglesia ¿para qué? Que esto, que la otra. Bueno, también el Señor Jesús nos decía así, miren, Lucas 21, 34 al 36. Porque el Señor sabía que iba a pasar antes de que Él llegara, regresara otra vez. El Señor Jesús ya va a regresar, Dice ahí Lucas 21, 34. Mirad también por vosotros mismos, o en pocas palabras, fíjense por cómo están ustedes mismos,
Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día, ¿no? Que el Señor Jesús cuando venga, imagínense nosotros, pues como dice que iba a ser su venida, ¿no? Que como en los días de Noé, así cuando llegó el diluvio, dice que unos estaban casando, dándose en casamiento, que estaban discutiendo, ¿qué salón quieres? No, este me gusta más a mí. No, a mí me gusta más este vestido. No, pero no me alcanza. No, pues a ver cómo le haces, pide un préstamo. En todo ese rollo, de casarse, darse en casamiento, así. ¿Será que así está la iglesia ahorita? Ocupada en cuanta cosa mejor. Pues de eso nos está diciendo. No se carguen de glotonería, embriaguez, de los afanes de esta vida. Y venga sobre ustedes aquel día. Y luego dice el versículo 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Vendrá sobre todos los que habitan, dice, sobre la faz de la tierra. Y dice el versículo 36, velad pues, otra vez nos dice esto que es tan importante, velar. Decíamos en santidad, en obediencia. Ya estoy obedeciendo mejor, me falta un poco todavía acá, voy a echarle ganas. Eso es estar velando. Necesito tener presente la palabra de Dios para cada decisión que tomo. El temor de Dios. Eso es velar en todo tiempo, orando, dice acá. Que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Vemos acá, hay dos cosas de las cuales nosotros nos debemos de cuidar. Necesitamos velar mucho por estas dos cosas. Primero, ser dignos de escapar de la condenación. Y lo segundo, de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Cuando venga el Señor Jesús, vamos a ser de los que hagamos una fila para abrazarlo. O mire cómo dice Primera de Juan 2:28. Primera de Juan 2:28. Fíjese qué sabiduría hay aquí en este versículo. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Imagínense que llegue el Señor Jesús y aquel pastor que predicaba y que todo, mejor se esconda. Ay, mamá, ya llegó el Señor. Que uno tenga vergüenza de acercársele al Señor Jesús por cómo vivió mientras estaba aquí en la tierra. De eso debemos de cuidarnos mucho. Todo el tiempo debemos de pensar, todos los días debemos de pensar, un día voy a estar enfrente del Señor. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué creen que nos va a decir? Yo debo de pensar, ¿qué me va a decir el Señor cuando me vea? Me va a decir las palabras que toda mi vida he esperado oír y que quiero escuchar: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O escuchar: apártate de mí, al fuego eterno preparado. Imagínense
¿Qué queremos escuchar? Pues ¿qué debemos hacer? Velar. Que cuando Él venga, no nos alejemos de Él, imagínense, avergonzados. Porque esto sí está escrito, ¿eh? Esta vergüenza sí está escrita, está profetizada. Mire, Daniel 12:2 y versículo 3. Muy interesantes estos versículos, ¿eh? Y aquí, ¿de quién está hablando? Fíjese, no está hablando de todo el mundo, aquí está hablando de los cristianos. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Porque, ¿quiénes van a despertar primero? ¿Usted se acuerda? Los cristianos, ¿verdad? Y hasta después será la resurrección general en lo que todos despierten. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y dice aquí, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Qué tremendo, ¿eh? Y el versículo 3 dice también, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Si nosotros somos de los entendidos, pues a echarle muchas ganas, ¿verdad? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Usted es de los que le enseña la justicia, la palabra de Dios, a los demás. Pues es bueno que seamos de esos, ¿verdad? Que seamos de los entendidos, que seamos de los que enseñan. Enseñar de Dios a los demás, eso es tan importante. Por lo que vemos nosotros, lo que estamos leyendo, ya vamos a terminar, pues es demasiado importante tomar en cuenta esto que estamos estudiando, que estamos leyendo. Es de vital importancia no perder más tiempo. Necesitamos hacer muchos cambios en nuestra vida, porque es bueno, como dice la palabra, autoexaminarnos. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Así dice la palabra, ¿verdad? Que necesitamos hacer un autoanálisis. ¿Soy obediente a la palabra de Dios? ¿Sí o no? Y por favor que nadie diga, pues más o menos, porque ahí no, nadie va a pasar de panzazo, Ahí que dijo el Señor Jesús, o frío o caliente, al tibio, el tibio ya está perdido ya. Entonces es tan importante. Bueno, es que el Señor Jesús, antes de irse, el Señor Jesús oró por su iglesia. ¿Y qué pedía? Mire, vamos a leer Juan 17:15. Juan 17:15. Cristo tenía una preocupación. Se acercaba en este momento ya el tiempo de irse de este mundo y dejar solos a sus discípulos, Y Él hace una oración al Padre y le dice: Señor, todos los que me diste, ninguno se perdió. Señor, pues, etcétera, etcétera. Y aquí el versículo 15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
El Señor Jesús, esa era su preocupación. Van a quedarse aquí en este mundo, un mundo en el cual gobierna la maldad. Van a tener lucha contra poderes espirituales tremendos. Padre, guárdalos del mal. Versículo 16 también. Seguimos leyendo esta oración. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y aquí prácticamente decía que ellos se agarren firmemente de tu palabra, ¿verdad? Y el versículo 20, que aquí el Señor pide por nosotros, dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por la predicación de ellos. Es por eso que nosotros debemos de estar bien agarrados de la palabra de Dios, ¿no? Mire, Primera de Tesalonicenses 4:1. ¿Cómo dice acá? Del 1 al 3. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 3. Dice: por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, de la manera que aprendieron ustedes de nosotros, cómo les conviene conducirse y agradar a Dios, así abundéis más y más. En pocas palabras, vivir realmente como es agradable a Dios y crecer más y más y abundar más y más, ¿no? Ya les llevé el evangelio a 2, a 3, pues ahora voy por 6, ahora voy por 12, y así, ¿no? Pues que ya estoy dando buen testimonio acá. Bueno, hay que seguir, es abundar más y más. Dice el versículo 2: porque ya saben ustedes qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Versículo 3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es que seamos santos, que estemos viviendo en santidad, ¿no? Alejados de toda maldad. Por eso el Señor Jesús oraba así: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y así debemos nosotros. Ahora imagínense que nosotros le demos entrada al mal. Pues no. Bueno, quiero terminar en un versículo. Primera Tesalonicenses 3, 12 y 13. Primera Tesalonicenses 3, versículos 12 y 13. Dice así: y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y luego versículo 13: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Nuestros corazones así deben de ser, afirmados, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Cuando venga el Señor Jesús, debemos estar bien maduros en santidad, bien entregados en obediencia a la palabra de Dios. Y pues solamente vamos a recibir al Señor Jesús cuando Él venga, alegres, esperándolo. Todo cristiano debe estar haciendo eso,
esperando al Señor Jesús, esperando a quien nos va a dar. Primero dice que va a llegar y va a dar galardones, ¿verdad? He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Y después a darnos entrada allá arriba. Un lugar, pues, hermoso, ¿no? No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá muerte, porque las primeras cosas ya pasaron. Un lugar en el que dice la palabra de Dios que extenderá el Señor su tabernáculo sobre su iglesia y nos pastoreará y nos llevará a pastos, nos alimentará con el árbol de la vida y llevará a beber al río de la vida también, que están ahí arriba. ¿Quién no quiere estar ahí? Si queremos estar ahí, pues perseveremos, hermanos. Amén. Gracias a Dios. Vamos a orar. Gracias, nuestro Señor y Salvador Jesús, porque nos has hecho, Señor, herederos de la vida eterna, y nos has dado herencia allá arriba en el cielo. Y tú mismo dijiste con tus palabras: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a prepararles lugar, y si me voy vendré y los tomaré, para que yo, donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Así que, Señor, sabemos que ya están listas ahí nuestras moradas. Ya está listo con lo que tú tienes para nosotros, y que pronto vendrá, Señor. Y nosotros somos de los que amamos tu venida, Señor. Gracias por esta palabra, y pues ayúdanos a seguir adelante, velando, esforzándonos, Señor, en santidad, en obediencia de tu palabra, luchando contra todo para amar, perdonar, tener entrañable misericordia unos por otros, ser perdonadores, dar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Seguir adelante unidos como uno solo, Señor, perseverando, para cuando vengas el Señor Jesús estemos preparados, listos, dispuestos, como aquellas vírgenes que se prepararon con su aceite, la presencia del Espíritu Santo en ellas. Gracias, Señor, te damos. Bendice y fortalece a tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén.